Hola, buenas tardes a todos. Buenos días, perdón. Estamos contentos y orgullosos de este invitado de lujo, Alberto Esteves, con la conferencia de Diseño y Arquitectura Biodigital. Alberto Esteves, arquitecto de la Universidad Politécnica de Cataluña, doctor en Ciencias de la Arquitectura, historiador del arte, doctor en Letras, con oficina de Arquitectura y Diseño en Barcelona, y más de 35 años de docencia e investigación en distintas universidades. Fundador y primer director de ESARC, de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Cataluña, Universidad Internacional de Cataluña, Barcelona, donde imparte clases como catedrático, creador del grupo de investigación, máster y doctorado Historia, Arquitectura y Diseño, y luego del grupo de investigación, máster y doctorado Arquitectura Genéticas. Actualmente, máster de Arquitectura Biodigital. Instauró a su vez como director del Instituto de Arquitectura Biodigital y el doctorado de Arquitectura de la Universidad Internacional de Barcelona, de Cataluña, perdón, así como otros másters y planes de estudios de esa universidad. Fue también vicerrector gerente de la Universidad Internacional de Cataluña de Barcelona. Estamos muy contentos y orgullosos. Quiero decir que ha sido un verdadero pionero en la arquitectura y el diseño. Alberto Esteves ha propuesto este concepto de arquitectura biodigital, un concepto transdisciplinario que vincula diseño, arquitectura, biología y tecnologías digitales. Además, ha sido un gran mentor, formador de muchas generaciones de arquitectos, diseñadores y sobre todo investigadores en este tema tan innovador. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido. Muy bien. ¿Me oís bien? ¿Me veis? Sí, perfecto. Un gusto saludarte nuevamente, segunda vez en UPB. Nos alegra mucho tenerte con nosotros y damos paso entonces a tu presentación. Un abrazo. Muy bien. Pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Tulia, Juliana, Alma, David y gracias a los que están ahí presentes. A ver si les interesa lo que vamos a contar. Voy a compartir pantalla a ver si esto funciona, aunque estoy al otro lado del Atlántico. Y entonces, vamos a ver toda la pantalla. Supongo que esto va a funcionar. Vamos a ver. Entonces ya me dirán si ven mi pantalla, porque voy a poner la pantalla completa. Sí, Alberto, se ve. Se ve perfecto. ¿Se ve bien? Adelante. Sí, adelante, Alberto. Sí. Muy bien. Pues lo dicho, muchas gracias. Y está bien esto que se llame retrofuturos, porque vamos a hablar del origen de todo lo más retro que hay, que es la naturaleza y la biología, y de lo más futuro que hay, que son las técnicas digitales, pero también las técnicas biológicas que se están implementando. Entonces, bueno, como ya han comentado, estoy ahí en la Universidad Internacional de Cataluña y estoy llevando pues, un grupo de investigación, el Instituto de Arquitectura Biodigital, el Máster de Arquitectura Biodigital y, bueno, y luego los proyectos que vamos haciendo, de los cuales vamos a ir viendo noticia. Primero, quería empezar a hacer unas reflexiones. Yo estuve de profesor bastante tiempo relacionado con Viena, profesor asistente de Hans Hollein en Viena, y allí pues tuvieron su secesión, su ruptura con la tradición clásica y pusieron como frontispicio de su edificio de la secesión, quizá alguien está en Viena y lo haya visto, estas frases que son claves para mí porque expresan qué es actualmente también la arquitectura contemporánea, el diseño contemporáneo. Ellos, rompiendo con la tradición clásica, escriben en alemán aquí en este caso, algo así como cada época tiene su arte, cada época tiene su arquitectura, cada época tiene su diseño. Y a eso es lo que voy a corresponsabilizarles a todos los presentes que me están oyendo, porque cada uno es responsable de encontrar cuál es el arte, el diseño, la arquitectura que le corresponde a su época, a nuestra época, a la tercera década del siglo XXI en este caso.
Entonces, había por ahí en Viena un señor que se llamaba Adolf Loos, no sé si alguno habrá oído hablar, quizá más los arquitectos, que curiosamente pues hace ya 60 años que publicó una serie de libros, y a mí me hacía gracia esta confluencia de números relacionados conmigo. Nos llevábamos pues 90 años, pero diríamos son siempre con estos números redondos en relación a los dos libros que él publicó y los que ahora yo también he terminado de publicar, mi segundo libro, que luego mencionaré, porque Adolf Loos, de alguna forma, aunque estaba un poco sordo del oído izquierdo, un poco como yo, es esta foto que quiso introducir en su primera edición, que yo he conservado como era un paño traída de Viena, de alguna forma está diciendo escuchar los tiempos, escuchar el espíritu de nuestro tiempo. Y él de alguna forma también profetizaba diciendo, en parte un poquito como desalentado, y decía, bueno, pues a pesar de todo voy a hablar de lo que pienso que hay que hablar. Y como dicho en el vacío, son los dos títulos de sus dos compilaciones de escritos, dicho en el vacío y a pesar de todo. Y de alguna forma porque lo que él estaba diciendo acabó siendo un poco profético, recogido por los racionalfuncionalistas de los años 20-30 como profético, y de alguna manera también yo les expongo a todos ustedes que no tengamos que esperar los 30 años que él tuvo que esperar para ver hechas realidad sus profecías, sino que podamos llevar a cabo cuanto antes pues, lo que nos corresponde a nuestros tiempos. Y eso es un poco lo que vamos a hablar hoy. Antes, con una pequeña prehistoria de mi personal trayectoria así prehistórica, diríamos. Por un lado, pues ya de pequeñito, pues en los años 60, 70, pues tenía interés por la arquitectura ya de los 7 años, y luego a partir de los 10 por la biología, quería hacer también científico y ver por microscopios y tal, y todo, sobre todo, claro, en Barcelona, a la sombra de los edificios de Gaudí, que supongo pues habrán conocido si han venido a Barcelona o habrán visto en algunas imágenes, o les espero para que los vengan a visitar, porque estos edificios de Gaudí pues verán que han tenido pues también su importancia en el desarrollo de lo que vamos a contar. Y entonces al comenzar mi carrera ya de arquitecto, la primera casita que pude hacer, pues yo ya estaba interesado en estas cuestiones de ecología, solar pasivo, y así pude construir la primera con esta energía alternativa, igual que empecé a interesarme por qué era esto de la computación, de la gráfica computacional, y aprendí en aquellos años, pues ahora ya un montón de años, un primer scripting muy prehistórico que se llamaba Fortran 4, que te permitía, después de 20 o 30 páginas de scripting, pues trazar 3 o 4 líneas de 2 colores o 3 de una manera realmente que hoy diríamos, bueno, como lo haría hoy un día un niño pequeño de 3 años, con el enorme avance que hemos tenido. Y después, al estudiar también pues, historia del arte, la carrera, el doctorado, pues vi que especialmente hay algunas corrientes artísticas cuyos conceptos han sido importantes para el desarrollo de lo que hoy comentaré. Y después también pude, 10 años después de mi primera casa, pude construir también una casa ya por fin con tejados verdes. Después, voy a ver si esto puedo ocultar aquí. Aquí ven pues, algunas imágenes de esta primera casa de tejados verdes, solar pasiva, por supuesto, etcétera. Y luego pues ya empecé a iniciar la fundación de la escuela que dirigí los primeros 9 años, que intenté pues traerme a todos los pioneros del momento de España y del mundo entero, hasta por fin pues poder fundar el máster y el grupo de arquitecturas genéticas y el máster de arquitectura biodigital y un doctorado afiliado a él. Pero fijaros qué palabras son las que quedarían de estas
de toda esta primerísima trayectoria prehistórica de los años 80-90, quedarían estas palabras: arquitectura, biología, edificios de Gaudí, la energía solar pasiva aplicada a la arquitectura, dibujos digitales, software, surrealismo, expresionismo, tejados verdes y, por supuesto, la escuela y el máster y el grupo de investigación, que son los que poco a poco pues, me llevaron a entender la emergencia, el nacimiento, la aparición de esto que podríamos decir biodigital. Y eso es al observar que, por un lado, la naturaleza, lo más retro que tenemos, pues tiene una potencia brutal para construir, para crear materiales y estructuras. Y, por otro lado, las técnicas digitales de hoy en día, pues igualmente tienen cada vez más potencia, poder para realmente desarrollar unas edificaciones y unos diseños nunca antes ni siquiera que podían pensarse, ni concebirse, y que ahora pues ya pueden desarrollarse con estas nuevas tecnologías. Entonces, en ello empecé a observar estas similitudes genéticas que ahora comentaré, y me llevó, pues, en el 2000 a crear estos dos laboratorios: el Laboratorio de Arquitectura Genética, o sea, con genetistas, ahí estamos un par de genetistas y yo con la bata blanca, y el Laboratorio de Producción Digital, de Arquitectura Digital, con las máquinas pues, de cortadoras láser, las fresadoras digitales, las impresoras 3D, etc. De manera que fuimos, sí, claro, la primera escuela de arquitectura en tener un laboratorio de genética aplicado a la arquitectura, la primera del mundo, ¿no? Y la primera, por lo menos en España, de tener pues, todas estas máquinas digitales de fabricación en el año 2000. Y así llegamos a un primer concepto clave que les quería exponer. Por un lado, sabemos que cualquier ser vivo es controlado, es dirigido por una cadena de información que la llamamos ADN, y que incluso se puede llegar a visualizar y a transcribir en 4 letras, y según como sea la disposición de estas moléculas, pues nos podemos obtener pues, una jirafa, un elefante o una rosa. Y por otro lado, hoy en día pues también sabemos que también unas cadenas igualmente de información, pero en este caso digital, no biológica, que también se puede transcribir en ceros y unos, y que a su vez incluso puede llegar a tomar la transcripción digital de la cadena biológica, nos muestra que hay estas genéticas similitudes. O sea, que los seres vivos, diríamos, controlados desde su ADN, y los seres digitales, llamémosle, controlados desde un ADN artificial, que sería el software, que sería la programación de los mismos. Entonces, con esto, lo que vemos es que ambos reinos, el natural y el digital, el biológico y el computacional, pues están controlados por cadenas de información que, una vez conocidas, podemos llegar a gestionarlas para llegar a obtener pues, lo que nos interesa en el caso de la arquitectura, pues la emergencia de estructura, de forma, de piel, de materiales que nos puedan servir merced a las ventajas pues, de autoorganización que tienen y de autoemergencia, de construcción autónoma, diríamos, que tienen tanto los seres biológicos como los seres digitales. Con ello aparecen una serie de palabras claves que responden a estas similitudes genéticas que estamos comentando de lo biológico y lo digital. Por un lado, biología, por el otro, digital. Por un lado, inteligencia artificial, que es una palabra que se ha estado escuchando muchísimo cada vez más, pero por otro lado, la inteligencia natural, las técnicas biológicas, las técnicas digitales y lo que yo llamo el biolearning, o sea, el bioaprendizaje, el aprender de la naturaleza,
Y por otro lado, el machine learning, que también es un concepto que se está cada vez más poniendo de moda, de cómo las máquinas pueden autoaprender ellas mismas. Y por un lado también la biomanufacturing, como hoy en día ya hay máquinas que pueden trabajar una fabricación de células mediante células biológicas vivas, y por otro lado, pues la digital manufacturing, que ya es conocida, pues usando las máquinas de 3D printers, etc. Todo esto es lo que confluye en nuestro máster de arquitectura biodigital, en la que también asisten pues, diseñadores, artistas, ingenieros y también biólogos incluso, y que el hecho de quedarse en Barcelona pues, tiene unas ventajas increíbles, porque ahí tenemos pues, la obra de Gaudí, tenemos a Salvador Dalí, surrealista, que descubre a Gaudí como un referente clave para el entendimiento surreal de la realidad. Y también pues, trabajamos con filósofos expertos en emergencia del carácter de la vida, con genetistas, con diríamos, filósofos e informáticos expertos también en las teorías de complejidad, con personajes también expertos en la sustentabilidad, porque ahí detrás de esta imagen lo que veis ahí que empieza a asomar es el desarrollo sostenible que ahora comentaré. Claro que todo este manejo genético no es tan fácil, porque lo primero que hay que tener es esto, es un mapa de los genes, un interactoma, que se dice. Este es un interactoma muy sencillito de un bicho muy sencillito, que es la levadura de la cerveza, o sea, que es un bicho que diríamos que no va en bicicleta, que no ve la televisión ni va a la universidad, y sin embargo ya veis que no es tan sencillo de manejar, ¿eh? Pero sí que conociendo pues qué genes interactúan con cuáles para dar qué tipo diríamos, de aparición o de características, de funciones que nos interesen, pues este sería como el primer paso para realmente empezar a trabajar en el orden molecular que ya la tecnología nos permite. Porque si se fijan, durante siglos y milenios el ser humano solo ha podido trabajar en la superficie de las cosas. Pero hoy en día ya podemos trabajar en sus interioridades moleculares o digitales, como estamos viendo. Por ello yo diría que dejemos que esas posibilidades técnicas de lo retro, del origen de la naturaleza, pues puedan trabajarse desde las posibilidades que hoy en día, en el siglo XXI, ya se nos ofrecen. Por eso empecé pues, este proyecto de investigación de cómo hacer que las células biológicas vivas pues, crezcan en forma de material arquitectónico para crear espacios habitables, y de ahí pues esta frase que pongo aquí arriba de dejar que las paredes crezcan, dejar que la vida crezca, y eso relacionado con la época en la que estamos, que seamos conscientes de que estamos como en una tercera era, diríamos, sobre todo de entendimiento arquitectónico, porque si en el pasado pues, los sistemas formales basados pues, en los materiales de la piedra, el ladrillo, materiales a compresión, pues eran sistemas verticales y que además había que producirlos a mano uno a uno. Luego, en el presente, más del siglo XX, diríamos, pues el paso al uso de materiales de tracción, como el hormigón, el acero, los plásticos, pues nos permitía unos sistemas formales con dominantes horizontalizantes, y además con la introducción de la posibilidad de sistemas automatizados de fabricación en masa. Pero claro, eso tenía la condicionante de que todas las piezas tenían que ser idénticas, mientras que en el futuro podemos ya profetizar y ya podemos estar trabajando en él, pues más bien son sistemas formales orgánicos debidos pues, a que pueden basarse en materiales vivos, naturales o digitales, que además pueden tener como materiales esos mismos materiales que tienen pues, las plantas, los animales, los huesos, o incluso materiales inteligentes
como digitalmente más y más se están realizando, pero sobre todo es el proceso de producción el que ha cambiado radicalmente, porque con las máquinas de fabricación digital, pues uno puede ya construir y hacer crecer lo que uno quiera y siempre sin necesidad, diríamos, de que todos sean trozos iguales, partes iguales, edificios iguales, sino que se puede automatizar la diferencia, la biodiversidad incluso. Bien, pues llegados a este punto, aparecería esta primera parte de esta charla de hoy, que podríamos titular Del ADN al planeta. Fíjense que los pioneros del movimiento moderno en el siglo XX intentaban diseñar, ellos decían, tenemos que diseñar todo nuevo, todo moderno, todo adecuado a nuestros tiempos, a nuestros sistemas, a nuestro modo de vida, etcétera, a nuestras posibilidades técnicas. Y entonces ellos pensaban esto y decían, tenemos que diseñar de la cuchara a la ciudad. Pero nosotros ya estamos en el siglo XXI y ya podemos trascender de trabajar solo en esa superficie que se ha trabajado durante siglos. Y por lo tanto ahora ya podemos ir más allá en profundidad y trabajar con el ADN, con el bit, con la célula y más allá de la ciudad e ir a trabajar con el territorio y con el planeta entero y hasta con la creación de sistemas planetarios. Y ahí es donde ahora pues enseñaré en ese cambio de escalas parte de mis trabajos, de mis investigaciones, que siempre vienen a ser pues así, multiescalares, transdisciplinares. Y por eso hago este pequeño recorrido de la práctica profesional que hacemos, de trabajos, de proyectos arquitectónicos y de diseño, que como ven pues va cruzando toda la pantalla desde arriba a la izquierda, el ADN. Trabajamos ahora con células de hueso que ahora comentaré, con las bacterias que comentaré, con estructuras microscópicas que comentaré, empezamos a hacer ladrillos, como comentaré, etc. Todos estos ejemplos de estas imágenes son los proyectos que vamos a ir viendo, objetos, mobiliario, paneles, diseños interiores, casas, edificios más grandes y también propuestas de infraestructuras, de territorios, parques, ciudades y planetas, etc. En este sentido, aquí también una muestra de pequeñas imágenes de los proyectos, un mercado, unos bancos, un rascacielos, unos museos, unas viviendas, un edificio de telecomunicaciones, unas instalaciones también, unos espacios urbanos, etcétera. Todas estas cuestiones que ahora iremos desglosando más poco a poco. Y otra de las cuestiones que también trabajamos en el instituto que dirijo, el Instituto de Arquitectura Biodigital y Genética, inscrito en la Universidad Internacional de Cataluña, en Barcelona, pues ya sería el máster de Arquitectura Biodigital, que recoge las investigaciones, por un lado, del grupo de arquitecturas genéticas, y la práctica, y cómo también se vierte en la práctica de proyectos y obras de diseño y arquitectura. Aquí recogiendo algunas imágenes de los proyectos de alumnos, de distintos estudios de distintos años. Hemos tenido aquí, pues, evidentemente, pues, todos los pioneros de la arquitectura digital, como son pues, Carl Chu, Bernard Cash, François Roche, Denis Doles, Evan Douglas, Marta Mallet, Del Campo, Maninger, incluso Spuybrook, Osterhuis, en fin, muchos de los nombres que les sonaron por pasar por los pioneros de esta nueva arquitectura que ya en el siglo XXI enseñamos y publicamos y exponemos y tal. En este caso, algunos de los libros que hemos hecho en 3 series, los libros de arquitecturas genéticas son los que firman los profesores del máster, de todos estos nombres que les he comentado y otros más, que llevamos por el cuarto que vamos a ir preparando, o las conferencias, los congresos que cada 3 años también invitamos y abrimos a todo el mundo que le interese. Y luego, pues últimamente, también libros monográficos, esta última serie de abajo, donde, pues, por ejemplo, los 2 últimos de la derecha, pues son mis 2 últimos recopilaciones de escritos. Uno, la primera recopilación de escritos para conmemorar los 15 años del máster,
y ahora esta segunda recopilación para conmemorar no solo los 20 años, sino también los 25 años de la fundación de la Escuela de Arquitectura, más concretamente, que sería pues, el segundo libro de recopilación de escritos que les invito pues, a ojear en cuanto tengan ocasión. Otros eventos, exposiciones que realizamos, etcétera, gente que vamos invitando, pues desde cuando hicimos doctor honoris causa a la madre de Neri-Oxman, pues conocerán, y que Neri-Oxman pues también tuvimos el placer de tenerla conferenciando con nosotros, y luego pues también estas convocatorias que os decía de congresos trianuales, etcétera. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos justifica, diría yo? Pues esta cuestión, nuestra realidad. Nos justifica que detrás tenemos un mundo contaminado, lleno de basura, especies en extinción. Estamos, sí, si seguimos así, el apocalipsis es poco. Esta es nuestra realidad y entonces una realidad que está llena de contradicciones como son esto. ¿Dónde querríamos vivir? En una especie de almacén, de containers rectangulares o en el bosque, en la naturaleza. Y estas contradicciones pues, hacen que centros comerciales nos vendan estos céspedes artificiales de plástico absolutamente antiecológicos en vez de pues, tener el cuidado y lo agradable que es pues, realmente tumbarse en céspedes naturales. Bien, pues y estas contradicciones llevan a veces a locuras como esta. Decimos, nos queremos ir a Marte. Se hizo una convocatoria, de hecho hace nada ya ha salido el primer cohete turístico al espacio y que vale una burrada de dinero. Y cuando pues, se hizo la convocatoria, a ver quién quiere ir a Marte, pues ya veis que en 2 semanas se apuntaron 78.000 personas que quieren hacer un viaje de 3 o 4 años de no retorno y que además es para ir a vivir a un sitio de menos 150 grados bajo cero, con tormentas terribles que ciegan la luz durante 2-3 meses sin oxígeno, y si han visto pues, la película de Martian, pues verán, de Matt Damon, verán hasta qué punto la mínima cuestión que aquí en la Tierra pues, no es ninguna importancia, ahí se convierte pues, realmente en un problema vital, de supervivencia. Y estas contradicciones nos vienen diríamos, a golpear nuestra conciencia, ¿no? Es decir, pues ese planeta Marte, pues si tenemos antes que ir a destruir más planetas por ahí, ¿por qué no arreglamos primero el nuestro, que le pasan cosas terribles y que además no tiene ese problema de no oxígeno, de frío terrible, y además podrías, pues, de vez en cuando ir a visitar unas suegras y mucho te apuras, que tampoco es un viaje de 3 o 4 años. Para ello, pues un poquito como manifiesto, pues hicimos este primer proyecto de una casa que se construiría exactamente igual que las que se harían en Marte, robotizada, con el material del lugar, etcétera, pero mucho más rápido, 1000 veces más barato y también mucho más seguro. Y si no actuamos, pues veremos que nuestra Tierra puede parecerse a la película esa de Blade Runner 2049, que no hace más que recoger la profecía del primer Blade Runner que se filmó en el 82 y que tenemos que pensar, ¿no? Si queremos que nuestra Tierra, para nuestros hijos y nietos, acabe siendo esto, ¿y qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra implicación? Nuestra implicación es que podemos cambiar esa realidad y para ello, pues, ahora lo tenemos, además, apoyado, soportado por las instituciones más oficiales posibles. Han aparecido estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas
Yo aquí les entresaco un poquito más grandes estos objetivos que tratamos nosotros de manera más directa, como puede ser pues, la calidad de la educación, el trabajar con energías alternativas y limpias, el buscar un crecimiento económico autosostenible, el buscar también la innovación en la industria y la infraestructura, las ciudades sostenibles y las comunidades sostenibles, etcétera. Por supuesto, el tema del cambio climático y de la vida biológica y su cuidado, porque nuestra realidad pues, es terrible. Hace unos años salía en los periódicos esto de que los bosques del planeta cada día pues, se pierde el doble de la superficie de Portugal, cada año, pero que eso hacía hace años. Estos últimos años es mucho más terrible, porque se han visto en un solo año 2 millones de hectáreas quemadas en Rusia, 2 millones en Australia, casi 2 millones en Amazonia, en California están todo el día con incendios. Bueno, la cuestión es que es una realidad que no solo está en un lugar concreto, es una realidad que nos llega a toda América, a toda Europa. Aquí en Barcelona estamos en la ciudad más densa de Europa. La suerte es que es una ciudad pequeña en dimensiones y por lo tanto pues esa densidad pues se ve un poquito aliviada por las distancias un poquito más cortas, pero que sí que podemos poner nuestro granito de arena a la humanidad, a esta gigantesca colonia, el hormiguero más grande del universo conocido, diríamos. Tenemos que poner con nuestras vidas, con nuestro trabajo, de alguna forma, nuestro granito de arena para cambiar la realidad. Y eso solamente ya pasa por entender de una manera distinta la naturaleza. Y yo les hice esta propuesta a ya un par de alcaldes de Barcelona, el crear en toda la superficie de los tejados de Barcelona un gran parque que alivie la problemática del aislamiento térmico, acústico, el tema del polvo. No es lo mismo tener un tejado plano y liso donde el polvo bate con el aire y nunca se va, sino un tejado con vegetal, pues absorbe como material incluso de crecimiento de las plantas y por lo tanto de mejora climática, de mejora de contaminación, el ambiente. Y por eso pues, aparece esta propuesta de que es con vida cómo mejor podemos estar aliviando el planeta, arreglando nuestra realidad, porque efectivamente la biología es un elemento con nos tiene unas ventajas tecnológicas enormes. Y de ahí pues, que investigábamos cómo trabajar con materiales vivos para crear espacios habitables. En este caso era también un poco un manifiesto, ya que el pabellón alemán, primero porque estamos en Barcelona, y el pabellón alemán de Mies van der Rohe, pues es harto conocido, que es el paradigma de la modernidad, y aquí pues jugábamos un poquito con esto para cambiar el paradigma y decir, pues bueno, pues ahora lo que habría que proponer es qué posibilidades tenemos de trabajar con la biomanufacturing. Aquí empezamos hace un par de años o 3 ya con bioimpresoras y por lo tanto pues con elementos que nos permitan imprimir célula viva que a su vez puedan de manera sostenible pues generar tejidos, estructuras que nos puedan servir a la arquitectura y al diseño. Y así, esto también lo hacía en forma un poquito polémica, un poco para decir, bueno, pues en blanco y negro, pues Mies van der Rohe construía con un entendimiento, sí, pionero para su época, pero ahora, pues nosotros estamos en una época radicalmente distinta, ya digo, cambio de era incluso, cambio de paradigmas, cambio de necesidades urgentes que tiene el planeta ya. Y por eso pues, también propuse esta casa de esporopolenina, por lo tanto, el material biológico más durable
pero por lo tanto sostenible, autoorganizable, para crear una especie de nueva Farnsworth del siglo XXI. Igual que Mies van der Rohe iba proponiendo pues, unas tipologías paradigmáticas para el siglo XX de hormigón, vidrio y acero, como sería pues, el rascacielos a la izquierda o el edificio de oficinas en el centro a la derecha, pues igualmente se podría pensar con este par de proyectos que hice de rascacielos biodigital o edificio también como bloque similar al de Mies, pero un siglo después, también biodigitalmente diseñado y fabricado. Y así, pues es dejar que las paredes crezcan, que las casas crezcan, pero que las ciudades crezcan, que los paisajes crezcan. Aquí esta imagen está producida con la investigación también de microscopio electrónico, de las estructuras microscópicas que realizo, pero que puede proyectarse como una imagen de ciudad, de landscape integral, pero también de la posibilidad de que los planetas crezcan. La posibilidad de que creemos, no hace falta irse tan lejos a Marte con tantos problemas de supervivencia y tan caro que sale, sino dejar orbitar alrededor pues, una serie de planetas que nos genéticamente concebidos para que puedan pues, finalmente pues, nutrir las necesidades que el ser humano pueda tener para conseguir un planeta más sostenible. Al fin y al cabo, y así es como llegamos a esta frase de entendimiento de qué es esto del biolearning que comentaba, que es una frase pues, que ya tiene 100 años, cuando Gaudí decía esto que es muy bonito también, ¿no? Porque dice, buscar en la naturaleza la imagen misteriosa y convertirla en arquitectura. Él entiende que las leyes de la naturaleza tienen un secreto que hemos de descubrir, que tenemos como una responsabilidad de descubrir. Y de hecho, pues con la genética y las técnicas biológicas ahora estamos tremendamente avanzados para ello. Y luego pues está también la responsabilidad de crear una forma de la idea, después de haber descubierto la imagen misteriosa, el secreto de las leyes del universo, pues de esa idea, forjar una forma real que sea construyendo belleza, porque al fin y al cabo, pues también un deber, una responsabilidad del arquitecto, del diseñador, pues es hacer que nuestro prójimo pues, esté contento viendo y disfrutando de que nuestras creaciones son bellas y no fastidiándole con reales porquerías construidas en todos los rincones. Bien, entonces aquí empezaría ya surcando esta multiescalaridad y esta multidisciplinaridad de las cuestiones que hemos ido trabajando en investigación y proyectos de diseño de arquitectura, empezaría desde cero, desde el ADN, de cómo hicimos estos primeros trabajos de intentar crear luz natural para las ciudades, para los espacios domésticos, y entonces tomamos el gen productor de la fluorescence green protein, que es una proteína que produce una fluorescencia y que está en muchos seres vivos, desde anguilas, plancton, algas, tiburones, peces, anémonas, en fin, está hongos. Entonces, tomar ese gen y introducirlo, en este caso fueron 7 limoneros que estuvieron pues, ya produciendo su luz de manera natural, sostenible, sin electricidad, sin instalaciones, merced pues, a este cambio de esta ligera remodelación del ADN de los limoneros, en este caso. Limonero porque es antes que una farola que pues tiene que restituirse, que se ha de fabricar una a una y que requiere pues cambiar la lámpara o lo que sea, el limonero pues crece solo, simplemente requiere pues que estés un poquito al cuidado de un poco de agua
y que además puede, digamos, arrancada una rama, pues tienes una segunda farola biológica, diríamos, y así hasta el infinito. Luego pasamos a una segunda fase, en este caso fue trabajar con bacterias y crear unas lámparas de bacterias con las cuales pues, conseguí pues, ya iluminar durante 10 días un apartamento entero, por primera vez también en la historia, pues toda una vivienda fue iluminada de manera biológica sin necesidad ni de cables, ni de electricidad, ni de instalaciones, ni nada. Y luego pasamos a una tercera fase, que fue aislar estos 5 o 6 genes que tenían estas bacterias, que proceden a su vez de los bichos avisales que los tienen en sus ojos y están en otras partes, en calamares, etc. Vale, pues estos genes los empezamos a introducir en distintas plantas ornamentales de las que pues uno tiene pues, en su balcón, en su sala de estar, para también así generar pues, esta luz sostenible y autogenerada y también autorreplicable. Por lo tanto, que su gratuidad y diríamos, su generación de beneficio social incluso con este sistema, porque no tienes que estar pagando nada a nadie, sino que se la puedes ir dando, pues como harían pues, los prehistóricos con el fuego. El fuego pues lo has de mantener, pero lo puedes ir dando gratuitamente a quien quieras. Y luego pasamos ya a trabajar con células, en este caso de hueso, para ver las posibilidades de crear, pues esto, de momento, pues aquí inicialmente, casi como prehistóricamente, crear casitas, bloques o incluso ciudades, imaginando que podrían llegar a crecer con células de hueso. Aquí tenemos unas imágenes a la derecha de microscopio de estas células de hueso que han ido proliferando y aquí una imagen así con estos puntitos verdes y azules también de microscopio de fluorescencia, en este caso, que muestran pues, las células que están vivas, las que se van muriendo. Y aquí a la izquierda ven pues, la bioprinter que tenemos para ir depositando digitalmente pues, estos cultivos que, ya digo, en este caso de célula de hueso, porque es la que nos interesa que pueda llegar a tener posibilidades de arquitectura. Y entonces aquí pues fue depositada en pequeños modelos primero de casitas, de bloques o de ciudades enteras a poder ser generadas con estas células de hueso. Pasaría también a enseñarles algunos ejemplos, he hecho más de 1000 de estas imágenes ahora, incluso tengo ahí en Instagram, pueden ustedes ver un vídeo generado con inteligencia artificial de estas 1000 imágenes de microscopio electrónico que hemos ido haciendo porque es especialmente interesante ver cómo las células que normalmente crecen de una manera pues como un patatoide amorfo, hay un momento en que el ADN les instruye a decir, no, ahora tienes que buscar una geometría y crecer con la posibilidad de resistir tu propio peso y también la posibilidad de resistir fuerzas externas que actúen sobre ti, sobre tu masa. Este punto de primerísima estructura que la biología crea automáticamente merced al ADN nos interesa muchísimo y por eso pues, he hecho multitud de investigaciones con el microscopio electrónico, algunas incluso pues, creadas así como de manera estética o a manera bioarte, diríamos, y luego también pasándolas a 3D printer, creando piezas impresas, fabricadas digitalmente de los estudios de estas estructuras microscópicas, para pasar por fin ya a un punto más avanzado, ya no celular. Vamos creciendo en la multiescalaridad. Una primera aproximación que les muestro pues sería de biolearning, de bioaprendizaje, sería ver cómo en la biología pues, aparece este fenómeno de la reaction diffusion que
que puede ser llevado digitalmente de una manera muy sencilla. Con él creamos estas piezas que se convirtieron fabricadas con láser, las convertimos en celosías o en ladrillos, con múltiples posibilidades de uso, en distintas familias de cortes que fuimos generando, también en positivo, en negativo. Fijaros que en el momento en que se usa el laser cutter puedes sacar el negativo y crear piezas con el positivo y a su vez con el negativo de manera diferenciada, etc. Pero luego ya pasamos a crear ladrillos reales de cerámica cocida, de verdad, para poder aplicarse en serio. Aquí ven pues también 3 familias de ladrillos distintos y en este caso a la derecha ven ya también la 3D printer, cómo va ejecutando la digitalización de estos diseños que después pasarán al horno. Evidentemente que estas piezas solo pueden ser entendidas, concebidas, creadas con medios digitales, hasta el punto de que la serie de abajo de todos que ven tiene unas dimensiones que son mucho más resistentes que el resto y es como esta filigrana que va dejando el 3D printer de manera armónica, porque está al fin y al cabo siguiendo algoritmos matemáticos concretos que conllevan que todo está regido por unas ecuaciones que garantizan la armonía del dibujo. Pero una de las cosas sorprendentes que se han llegado a crear, ya digo, en esta serie de abajo de todo, es que son ladrillos flexibles. Hasta ahora nunca había existido un ladrillo de cerámica cocida flexible. Y este es tremendamente flexible, con lo cual tiene una serie de ventajas que uno quiere aplicar ante terremotos, ante dilataciones en climas extremos, etcétera, que este ladrillo de cerámica flexible podría recoger. Por lo tanto, pues estamos también, igual que las cosas anteriores, como haciendo un poquito de historia en la arquitectura. Aquí tenemos pues una imagen de algunas de estas familias digitales de ladrillos que hemos ido fabricando. Y seguiríamos pasando de escala, ahora iríamos en ese biolearning, ver cómo este bioaprendizaje es sencillo hoy en día de pasar al mundo digital. Aquí unas imágenes de microscopio electrónico y cómo esto lo pasamos, en este caso, a dibujos digitales y luego lo que se puede dibujar, este sería como el lema de los elementos que ahora vamos a ver, lo que se puede dibujar hoy en día se puede construir. Y de hecho, lo que se puede dibujar hoy en día es algo que se puede concebir, idear, de una forma que antes que tuviéramos estas posibilidades técnicas no se podía pensar en las cuestiones que estamos viendo y por tanto no se podía imaginar, crear, y hoy en día pues ya las podemos fabricar. En este caso era la fabricación de unos paneles, aquí a la izquierda con unas biolamps, con la bioluminescence aplicada a estos paneles. Como ven, están creados de gran escala, ya listos para ser montados, porque como decía en la cuestión esta de las 3 eras, hoy en día podemos trabajar con piezas que directamente salen de la máquina, todas distintas, y directamente van a poder ser montadas en obra. En este caso era para un consultorio médico que, bueno, pues aparte de estas ventajas tecnológicas, pues nos ofrece variedad, una diversidad especial, una humanización también especial. Y ya que antes pues, han hablado de humanización de la energía, pues aquí hablaríamos de la humanización de la arquitectura y del diseño. Esto luego tuvo también varias versiones, estos paneles de gran tamaño. En este caso, pues una versión que la usamos en distintas exposiciones, en CCCB en Barcelona, en Florencia, en distintos lugares. Y luego, pasando un paso más,
ya digo, ya que tenemos el software avanzado suficiente como para poner, ingeniarlo, fabricamos pues ya este pabellón, que evidentemente requiere una investigación previa, de una investigación gráfica. Y hasta que no puedes dibujarlo, no lo puedes fabricar. Esa es la primera cuestión. Pero lo puedes estar simulando, y lo estuvimos simulando en diversos softwares, en softwares que se llama uno que se llama Paracloud, el scripting, luego el Rhino, Grasshopper, etc. Hasta que por fin, una vez dibujado, pues lo construimos, fabricado digitalmente, también en nuestras instalaciones, a modo de pabellón, pero que a su vez otra de las ventajas que tiene esto de la digitalización pues es la posibilidad de cambiar de escala de manera sencilla, y ese mismo diseño pues nos permitió crear una serie de lámparas de pie, de mesita, de apliques de pared, etcétera, como las que están viendo, sin dejar la posibilidad también pues de crear nuevas familias de lámparas, también luminiscentes, aplicadas aquí en esta imagen ante pues, estos tejados, de techos, paredes, como los que hemos visto antes de célula que pueda dejarse crecer. Pasamos a una escala más, que sería ya el del mobiliario. Aquí, en este caso, estuvimos produciendo una serie de mobiliario, en concreto 3 familias. Aquí sería la serie radiolaria, que le llamamos, porque está basada en la geometría de hiperboloides y paraboloides de las radiolarias. Y entonces, pues, fabriqué pues, diríamos, ya de nuevo, igual que los paneles, sale la pieza entera. Esta es la ventaja. Tienes una gran impresora que te permite crear unas formas, fabricar de manera real unas formas que de ninguna otra manera tradicional podrías. Este sillón, por ejemplo, no es posible fabricarlo en el siglo XX. Solo puede fabricarse con impresora 3D. Solo puede concebirse, por tanto, dibujarse con los medios digitales actuales. Y igualmente toda la familia esta que le llamamos la Hyperboloid Familia, bueno, en este caso está la versión de los bancos individuales y dobles de la familia radiolaria, que a su vez, evidentemente, como está digitalizado, pues tiene toda una armonía de haber sido llevado con esta matemática computacional que tiene detrás, pero también con la diversidad y el juego y la organicidad y la amabilidad, diríamos, que estas formas pues, pueden llegar a tener. Y esta imagen de aquí pues, tiene el mismo sentido de los diseños que les he mostrado antes en la comparativa entre el siglo XX y el siglo XXI. En el siglo XX, señores y señores, Mies van der Rohe estaba proponiendo un tipo de silla en la que está sentado que en el siglo XIX no se podía fabricar, no se podía concebir, no se podía diseñar. Y Mies van der Rohe, pues a partir de mediados de los años 20, junto con otros, claro, empezaron a poder entender, concebir, diseñar y fabricar este tipo de silla. Es una silla que, ya digo, por tanto, está abriendo camino, es una silla pionera, es una silla hija de su tiempo. Y lo mismo aquí en el sillón hiperboloide de Barcelona, este sillón, igualmente que le pasó a Mies van der Rohe. Mies van der Rohe en el siglo XX no podía haberlo ni dibujado, ni concebido, ni fabricado, sobre todo. Porque no es un sillón que pueda, con los medios tradicionales de la industria de moldes o de extrusión, no se puede fabricar. En cambio, con la industria actual del 3D printer, pues ya de gran tamaño, claro, se puede estar produciendo
o todos iguales si uno quiere, o todos distintos, porque a la máquina le es igual hacer todos con variaciones, incluso automatizadas, que no. No obstante, aquí las ventajas, diríamos, de despertar el interés del público normal, pues son la complejidad formal. Por un lado, sí, la armonía, diríamos, formal, diríamos, garantizada por lo digital de su diseño, pero sobre todo también la complejidad formal, que hace que la gente pues, le mantenga el interés. Una silla minimalista, una vez la has visto, ya está, ya la conoces, no tiene más. Una silla de organicismo digital está llena de pequeños recovecos que puedes llegar a interpretar, a ver, a usar, a descubrir en todo momento. Igualmente, luego a otra escala, creamos este gran banco de 16 metros, ya aquí jugando también con elemento vivo, con el césped. Creamos digitalmente la disposición de una forma, que luego, evidentemente, pues fabricaríamos digitalmente, que recogería todas las maneras de sentarse el ser humano. Fijaros que, si os imagináis, todas las maneras de sentarse el ser humano, uno es un sentado más recto, uno más tumbado, uno menos, uno apoyado, uno tumbado del todo. Bien, pues esta manera de sentarse, si la pusiéramos una al lado de la otra, como si fuera una película, obtendríamos este diseño de silla que podría ser, bueno, de banco, que podría ser solamente ejecutado, solamente concebido, merced a esa posibilidad digital, solamente ejecutado merced a esa posibilidad de digitalización en su fabricación y que además pues, la recubrimos de césped real para que tuviera pues, esa agradabilidad, ese confort de estar en algo mullido, suave, natural, sostenible, que respira. Igualmente diseñamos pues, estas puertas urbanas que les dimos unas texturas que fuera capaz el líquen de depositarse y digamos, de crear también, de propiciar un cultivo de líquen que tiene muchos colores, el líquen, y por lo tanto también hacer más amable y más sostenible esta puerta, crearla, diríamos, con elemento vivo toda ella. Por lo tanto, ya veis que estos diseños realmente responden literalmente al biodigital. Comparte no solo el aprendizaje de lo biológico, comparte la técnica digital, pero también integra el elemento vivo, como serían pues, estos ejemplos que os estoy pasando. Por otro lado, cuando hacemos estos estudios de estructuras microscópicas, pues empezamos a descubrir que la naturaleza, ya sea la del reino animal, como como podemos ver estas formas pues, en tortugas o en múltiples animales que tienen estos diagramas Voronoi, pero también en el reino vegetal, en este caso unos granos de polen, que recogen el Voronoi de manera volumétrica, o a la derecha, pues, el Voronoi recogido bidimensionalmente en un pétalo de rosa. Entonces, esta geometría que la naturaleza desarrolla genéticamente por sus ventajas de economía, de eficiencia, de cara pues, a su producción, hemos ido trasladando en algunos ejemplos. Por ejemplo, ya estamos saltando de escala, vamos a un edificio de viviendas, todo él creado con estructura Voronoi en 3 dimensiones, pero también en 3 niveles fractales, y luego hablaré también de la cuestión de fractalidad. Un edificio de viviendas, evidentemente pensado de manera autosostenible,
de energía solar pasiva, con tejados verdes, agricultura y apicultura urbana, etcétera, etcétera, rodeado de un parque que a su vez también los pasos de ese parque están distribuidos de manera jerárquica en 3 niveles de Voronoi, que son, como también observamos, sucede en las estructuras de la naturaleza. En este caso, aquí a la derecha, una imagen de microscopio electrónico de una Voronoi en una ala de libélula, o a la derecha, pues, de microscopio electrónico, una sección de cactus, también con Voronois tridimensionales, y una visión del patio interior de este edificio que crea para tener un microclima en el centro del edificio, y a su vez para poder tomar el sol mejor y que la energía solar pasiva sea más eficiente, a su vez nutrido de energía geotérmica que ayudaría también a la circulación de un mejor acondicionamiento térmico de las viviendas. Y aquí pues, es otra imagen tomada desde atrás, diríamos, de estas plataformas también colgantes de agricultura urbana. En un segundo ejemplo, como ven, pues la geometría de la naturaleza tiene otras maneras también de organizarse. En este caso, igual que el Voronoi se puede trasladar digitalmente con gran facilidad y tiene muchas posibilidades de aplicación en la arquitectura y el diseño, igualmente en la naturaleza descubrimos estas formas continuas que son, pues, por ejemplo, propias de la madera y de otros elementos de la naturaleza que digitalmente, mediante software de attractors y de campos de fuerza, pues se pueden llegar a estar aplicando a la arquitectura y al diseño. Aquí fue de nuevo otro edificio de viviendas que todas ellas, con otro parque alrededor, van siguiendo estas estructuras de attractors y campos de fuerza digitalmente resueltos, pero que sus formas buscan de nuevo la búsqueda del sol, de orientarse, buscar el sol como si fueran pequeños bichitos que buscan que la energía solar pasiva sea más efectiva, a la vez que con estudios de viento pues se permita que el viento también fluya de una manera más agradable, y la visión de todo este entorno que fluiría tanto el parque, sus caminos, como el desarrollo de las fachadas de un edificio que de noche pues también tendría su gracia especial, su interés casi como de planeta Avatar, el planeta Pandora de la película Avatar, que quizá hayan visto. Otro elemento de otro tipo de geometría que hemos comentado un poco antes, los paraboloides, los hiperboloides de las radiolarias, es también posible aplicarlo, en este caso lo aplicamos a una escuela, un pequeño kindergarten, jardín de infancia. Primero, como ven, un estudio de microscopio electrónico, estas estructuras de una imagen de una hoja, cómo surgen con estas paraboloides, que a su vez son asumidos por hiperboloides, y cómo lo desarrollamos una tipología radicalmente distinta con jardín de infancia. Van fluyendo una gran pérgola en este caso eran vides, eran parras, porque era un kindergarten para una zona vitícola. Y entonces colgamos la posibilidad de que estas parras de uvas estén cubriendo toda la zona de recreo y hagan agradable y divertida para los niños pues estas espacialidades curiosas, extrañas, no rectangulares, sino llenas de riqueza y de experiencia espacial, vital, que diríamos con estas formas también digitalmente cortadas, con madera y fresadoras digitales, pues podrían ser interesantes para crear. Por otro lado, ya digo, estas mismas estructuras de microscopio, a su vez, nos dieron pie para
también crear pues, el proyecto de toda una facultad, la de Artes Aplicadas de la Universidad de Doha, ahí en Dubái. Y entonces, en este caso, pues incluso inspirándose un poquito en un proyecto no realizado de Antoni Gaudí, de las misiones de Tánger, que tiene un desarrollo en planta muy similar y que nosotros, diríamos, de alguna forma la aplicamos al siglo XXI con la creación de estas formas más propias de la arquitectura orgánica digital que les estoy comentando. Y, bueno, pues también toda una adecuación al clima terrible que tienen allá para hacer agradable el desarrollo de las necesidades de esta facultad. Luego, siguiendo con estas tipologías distintas, aparecería otro elemento a considerar desde la naturaleza, que son cómo la naturaleza trabaja en voladizo, cómo deja la naturaleza colgar para una mayor eficiencia elementos muy ligeros, como los desarrolla también, para cubrir el máximo de superficie con el mínimo de material posible. Esta es la idea. Yo no sé si se ve aquí la manita, no sé si ustedes ven la manita correr por mi pantalla, pero bueno, aquí ven unos tensores que van equilibrando las fuerzas que quedan aquí en voladizo de todas estas piezas que darían sombra a todo este mercado, siguiendo algunas inspiraciones de la zona, ya que esto es en Marruecos, pues siguiendo unos patterns típicos de la arquitectura árabe o el colorido de los mercados, la cestería propia también de Marruecos, las alfombras cromáticamente dispuestas así en grandes patterns. Todo ello pues inspira pues, la posibilidad también de hacer un gran pavimento, a su vez pasado por el filtro de un cuadro de Paul Klee, un expresionista de los años 20-30, que digitalizado, pixelizado, nos permitiría pues, crear un gran pavimento que aquí un poquito ven, aquí abajo, pues un pavimento que puede, al estar controlado digitalmente, pues puede crearse con variedad cromática y darle también una gracia, una viveza, una alegría a una zona que normalmente pues, son grises los pavimentos de los mercados y sucios. Bien, pues esto, en cuestión de también lo llegamos a aplicar últimamente a otro concurso de un mercado que hubo en Lima, un gran mercado que quería pues, reformar, también por cuestiones de COVID, hacerlo más saludable. Y entonces propusimos un gran pattern de Voronoi en la línea que las hojas te están enseñando, este biolearning que os digo, el bioaprendizaje. Fijaros que aquí abajo a la derecha hay un Voronoi de hojas y de libélulas, por lo tanto Voronois tanto de animales como de vegetales, hechos en 3 niveles, lo que os comentaba. Por ejemplo, la hoja esta tiene un nivel de estructura principal, un nivel de estructura secundaria, un nivel de estructura terciaria. Y, a su vez, las hojas, como saben, tienen unas piezas centrales en sus Voronoi que son los estomas, lo que permite la respiración. Bien, pues nosotros propusimos, ya que el COVID pues, requiere este énfasis en la respiración y a su vez en no una concentración jerárquica, sino en lo que hace la naturaleza, la posibilidad de crear una homogeneidad no jerárquica en el desarrollo de una superficie. Pues eso es lo que estuvimos creando con nuestra propuesta, a su vez, ya que Perú pues, tiene esas magníficas, diríamos, lo que hay ahí
lo que se ha convertido en gran inspirador del land art, que configuran los paisajes de esas llanuras a gran escala. Entonces, por lo tanto, el entendimiento de que puedes crear un paisaje de gran escala y luego pues ya vas desglosando estas pequeñas estructuras que a su vez tienen pequeñas estructuras que ahora comentaré, porque tal como se desarrollaba esta cuestión era crear unos grandes patios en torno a los cuales las pequeñas tiendas se iban a abrir siempre muy abiertas, pero en los traseros tenían otros pequeños patios que a su vez permitían la circulación del aire de una manera mejor, más eficaz. Y, por supuesto, que todas las superficies cubiertas de los mismos huertos urbanos que podrían incluso vender ahí mismo, en sus tiendas, lo que puedan producir. Pero aquí ven los esquemas, por un lado, de homogeneización de la circulación para no producir tapones. Todo está abierto, se puede circular por todas partes, siempre surcando patios de respiración que a su vez, aquí se ve el diagrama a la derecha abajo, como desde un gran parking de abajo, un subterráneo que permitiría que hubiera una extracción del aire más cálido abajo hacia arriba y, por tanto, que el aire pudiera circular desde los grandes patios centrales de las tiendas a esos pequeños patios traseros y diríamos que beneficie pues estas necesidades. A su vez, todo fabricado con un tipo de madera CLT que sería muy sencillo de instalar, muy resistente, más sostenible, de gran rapidez de instalar, un buen comportamiento acústico, también agradable, etcétera. La CLT que también usábamos pues, para el kindergarten que han visto, o otros proyectos, también incluso la posibilidad de usarlo en las viviendas que han visto de Innsbruck. Y llegamos así a otra que la enseñando con sus geometrías y sus estructuras, que es el... Y pensé que, bueno, pues que todo el mundo pues, diseñaría como si fue pues una torre, pues esto, una especie de pirulí, una especie de pincho, una torre vertical, sin más. Y se me ocurrió, pues, bueno, pues vamos a hacer más que una torre, una corona, en la misma línea que pensaba Bruno Taut a principios del siglo XX sobre las coronas luminosas de las ciudades, que coronarían las ciudades en las alturas de las cimas. Y entonces la creación fue esto de una antena, de una tipología radicalmente distinta. Aquí se vería una corona luminosa de noche y con brillos de día, porque tiene una serie de esferas que de noche pues, son luminosas, pero de día son captadores solares esféricos. El captador solar Betatorix, que es un captador muy sensible que incluso funciona con la luz de la noche, de la luna. Bien, por otro lado, es conocida pues, la fractalidad de la planta del diente de león. A su vez, el diente de león es una planta medicinal que se aprovechan sus semillas, sus hojas como medicina, y entonces pareció que todo convergía pues el tema de que Santiago de Chile tiene un aire muy contaminado, convergía de colocarlo como corona luminosa y esférica de la ciudad, y convergía con la estructura fractal de ese diente de león para sembrar todo el parque alrededor, una gran pradera de dientes de león que un poco metafóricamente conjugara con la tipología de esta antena, que como ven pues está configurada con un desarrollo digital fractal. Se empieza con 3 piezas, esas 3 se convierten en 3, 3, 3, estas 3 se convierten en 3, 3, 3, 3, 3, etc. Con la fractalidad que observamos sucede en la naturaleza, en el diente de león, en un árbol
o en cualquier otro elemento que podamos encontrar, aunque creando con ello, sí, una especie de máquina purificadora de aire, por supuesto autosostenible, o sea que la energía necesaria para esto estuviera producida por el mismo edificio, y con esas esferas de captadores solares que os he comentado, pero a modo un poco como de ejemplo, pues se creaban que todas estas barras estructurales que sostienen, de hecho, como ven, las antenas parabólicas y las antenas lineales, estas barras fueran huecas y con pequeños ventiladores en su interior que chuparan el aire contaminado exterior, lo filtraran a través de estas barras con filtros interiores y lo cedieran al centro, que como ven el centro era un sitio como de ocio, pues hay un pequeño restaurante, un mirador, hay unas oficinas, hay un sitio pues para hacer pequeñas exposiciones, en fin, es un sitio que podría la gente venir pues también a respirar un aire purificado por esta especie de máquina autosuficiente de sostenibilidad. Con esto quería explicarles el tema de la fractalidad. O sea, un árbol es fractal, tiene una dimensión cuya estructura se repite a un tamaño medio y se repite a un tamaño más pequeño. Igualmente, si pensamos en la fractalidad pues, de un brócoli, de nuestro cerebro, imagínense que genéticamente pudiésemos crear manos fractales, que de las manos salieran manitas, que salieran manitas más pequeñas, que salen manitas mucho más pequeñas, podríamos hacer, pues como las moscas o los mosquitos o las arañas, podríamos realmente trepar por las paredes sin ningún problema, porque nuestras pequeñísimas microscópicas manitas podrían permitir que nos enfiláramos por las paredes y los techos sin necesidad de estar, diríamos, poseídos diabólicamente, como parece que sucede pues, en estas películas del exorcista, que parece que los que están poseídos, tienen esa capacidad fractal de poderse encaravar por paredes y techos, pero sí que esta fractalidad la hemos también podido estudiar con el microscopio electrónico, cuando si se toma un bambú, pues se ve que está formado por pequeños bambús, que a su vez está formado por pequeños bambuitos, o si se toma, por ejemplo, una esponja de mar, se ve como la esponja de mar está formada por pequeñas esponjas de mar, que a su vez están formadas por esponjas de mar en su geometría estructural fractal. Entonces, esta es la cuestión que es paradójico, tiene sus paradojas. Por ejemplo, la paradoja esta que le digo del cepillo. Un pelo no puede aguantar nada. 1 millón de pelos puede aguantar un bípedo. Entonces, la naturaleza nos ofrece este entendimiento de estructura fractal, de cómo elementos tan pequeños pueden ser más eficientes en su conjunto. Y en ese sentido, también ofrezco aquí para ustedes la paradoja de lo masivo, que le digo, de lo macizo. Porque si vemos en esta comparativa de nuevo del siglo XX, el pasado, y siglo XXI, nuestro presente, pues les comparo, en este caso una columna de hormigón de un edificio de Mies van der Rohe. Nosotros estamos hoy en día haciendo columnas, paredes macizas, pero la naturaleza no hace nada macizo. Trabaja con estructuras ligeras, huecas y fractales en muchos casos. Aquí les he hecho un ejemplo ya ni siquiera microscópico, para que es como si la naturaleza nos dijera, mira, no necesitas ni un microscopio para aprender que tus columnas no han de ser macizas. Y este es los tallos del lirio que crece en mi jardín ahí mismo, un lirio que puede alcanzar 2 metros y que su interior es hueco y es ligero y es suave y es agradable. O sea que son cuestiones de lecciones de la naturaleza que el ser humano ya mediado el siglo XXI pues debería estar aprendiendo. O por ejemplo la paradoja de la escala.
Si ustedes han visto alguna película de esas que los monstruos, las arañas, las hormigas son gigantes y se comen a la gente y tal, eso es imposible. O sea, una escala pequeña de hormiga creada 20 veces más grande colapsaría, no es una estructura que pueda soportarse. Igualmente, un ser humano que con nuestra forma y estructura se hiciera de 15 metros de alto, colapsaría, se destruiría él mismo. Fíjense que los jugadores de baloncesto de más de 2 metros tienen problemas de espalda muy serios, las personas muy altas, y solo son 2 metros. Imagínense 15 metros. Entonces, eso es lo que, de nuevo, pues la naturaleza nos enseña. Y las hormigas, para tener una estructura superior a ellas mismas, pues se juntan unas con otras y se aguantan. En pequeña estructura se crean una estructura mayor, fractal. El catalán, porque no somos tontos, señores y señoras, aquí en Barcelona, los catalanes, que sabemos de eficiencia, pues tenemos una tradición muy antigua que se llama los castillos humanos. Sabemos que un ser humano no se puede hacer grande y entonces si queremos ser más altos, pues nos unimos como si fuéramos hormigas, uno encima del otro, y llegamos a alcanzar pues esas estructuras superiores por un apoyo colectivo y de una estructura de módulo fractal pequeño. Bien, pues eso es lo que de alguna manera desarrollo pues también en este ejemplo de rascacielos, de trabajarlo con estructuras fractales y también con celosías de esponjas de mar que nos permitan su estructura más fina, pues también controlar la entrada de sol, etcétera, y bueno, pues esto, después del estudio del microscopio electrónico, como ven, las similitudes genéticas es posible, es viable hacerlo a través de los medios digitales. Aquí, pues, unas imágenes del microscopio electrónico, cuando lo estamos usando, preparando, etcétera. Y otro ejemplo de producción biodigital. En este caso os lo muestro, es muy sencillo, muy concreto, pero es muy querido porque es como una propuesta de la entrada a la fachada principal de la Sagrada Familia de Gaudí, que todavía está sin resolver y que está resuelta con unos planos muy antiguos, de hace más de un siglo, muy convencionales, muy sencillos, que hicieron algunos de los discípulos de Gaudí y que, bueno, que con las técnicas actuales pues se podía desarrollar de una forma pues también como Gaudí hubiera desarrollado, porque habría seguido con su bioaprendizaje que realizó toda su vida y usando las últimas técnicas y la innovación tipológica que era propia de Gaudí. Y así, pues, quizá, pues un puente, quizá no quizá similar, si Gaudí hubiera vivido 150 años, pues lo estaría diseñando. Poco a poco, acabando, les muestro uno ya en una escala superior. Ahora pasaríamos al diseño de parques, de territorios. En este caso fue un parque que proyecté con una serie de bandas que organizaban los flujos, los usos, ordenaban el uso, de nuevo con las formas de atractores, de campos de fuerza, para crear también una armonía de flujos, una armonía de zonas y que fuera pues, más amable, más agradable todo el conjunto. Y con pues, los distintos usos pues, hay una zona pues, de juegos, una zona de plantas aromáticas, de flores, etc. Otro parque que también proyecté pues, era uno que era mucho más grande, que incluía un puerto, incluía un edificio de usos multifuncionales. Y de nuevo, pues los patterns de Voronoi, el aprendizaje de la jerarquía de Voronoi, pues nos permitía crear pues, unos pasos primarios, secundarios, homogeneidad,
biodiversidad, diversidad en el funcionamiento, en la toma de entendimiento de estos espacios, de estos parques, de estos pasos. Aquí se ve un ejemplo pues, de unos Voronoi, de también un vegetal que se llama Datura ferox, que es una especie de planta pinchosa. Y luego, pues también como en el pavimento fuimos jugando con los patterns de los colores de los veleros, que son blancos, azules y grises, para también los elementos que necesitaban estar pavimentados. Y el edificio multifuncional, pues de nuevo, un Voronoi con 3 niveles de Voronois fractales, uno para la estructura, uno para la carpintería y otro ya para el desarrollo de la pequeña trama, ya sea del pavimento o ya sea de los vidrios más pequeños que fueron aplicados a este edificio. La creación de otros proyectos como de este territorio enorme o de ciudades enteras, esta especie de bloques de vivienda bioluminiscentes, Voronoi, que también hice como pequeño proyecto, y acabo ya con unas instalaciones y unos manifiestos y unas acciones. Y es que hicimos esta instalación, un proyecto, diríamos, que le llamábamos Infinite Fractality, de nuevo tomando este juego metafórico de la naturaleza, de aprendizaje de la naturaleza. Fijaros que los Voronois los tienen tanto las coles, las hojas de col, por ejemplo, como la piel del caracol, por ejemplo. Y en concreto la hoja de col tiene de nuevo esa estructura primaria, una secundaria, una terciaria de Voronoi. Entonces, eso es lo que digitalmente hicimos en una especie de pérgola de hoja de col estructurada según formas Voronoi, para que los caracoles dispuestos allí se los comieran. Entonces, pues sí, la idea era esa, ¿no? El caracol le gustan las coles, entonces vamos a hacer una gran estructura, un microplaneta de coles Voronoi y el caracol va a estar dispuesto ahí a comérselo. ¿Qué ocurre? Que, claro, el caracol se empieza a comer, sin saber que está agotando los recursos del planeta que le sostiene. Y habrá un momento en que esta estructura empezará a caer, el caracol empezará a precipitarse y las personas empezarán a o chafarlo o, en el mejor de los casos, a llevárselo a la olla para hacer un delicioso pincho de caracol con salsa picante. Bien, eso evidentemente a modo de metáfora de nuestro planeta, aplicando pues, el biolearning, el diseño digital, etc. Claro que el COVID pues, nos llegó y pues, quisimos también aportar nuestra un granito de arena, nuestras máquinas empezaron a producir pues estas viseras, máscaras, también estos pomos para poder abrir puertas con el codo sin tener que tocarlo con las manos, el diseño también de estas mascarillas distintas, siempre transparentes para poder ver la sonrisa, que es lo que nos parecía un elemento clave, sobre todo en las enfermeras, en los técnicos sanitarios, que pudieran realmente pues, ofrecer un gesto agradable a los pacientes, inspirados a su vez de la diosa de la salud egipcia, que es Sekhmet, que tiene esta forma de leona que nos recordaba divertidamente pues, a las mascarillas que fuimos desarrollando. También, siguiendo estos patterns de Voronoi, se dio el caso de poder diseñar estos balcones de estructuras ligeras Voronoi para poder adosarlos a los edificios que no tuvieran balcones, porque realmente el confinamiento tan estricto ha descubierto a la gente la importancia de tener balcones y terrazas en sus casas y eso ha hecho que los precios de pisos con balcones y terrazas se dispararan y también se inventaran sistemas de creación de balcones y terrazas que nosotros también procuramos de aportar. Sigue una última acción descubierta gracias también al COVID y es que cuando estuvimos 2 meses sin salir de casa, ¿qué pasó en el mundo? Pues pasó que no se cortaron los céspedes ni las hierbas de ningún rincón del mundo.
Eso conllevó a que crecieron hierbas, flores, que jamás, nunca antes habían crecido en aquel lugar. Estas son imágenes de mi casa. Nunca hemos tenido estas flores, estas hierbas en la casa, en la acera y, por supuesto, no en los parques de alrededor. Eso propició una biodiversidad inmensa. Y, por ejemplo, esta preciosa flor con esta fractalidad perfectamente de Fibonacci, serie Fibonacci perfectamente armónica, una flor que apenas tiene 1 centímetro de diámetro y que solo creció gracias a que estuvimos todos confinados. Bien, pues eso nos daba a pensar, decir, pues dejad que la vida crezca, no cortemos, y por eso de ahí esta imagen de ir colocando la señal de prohibido cortar el césped por la ciudad, o esta imagen de los letreritos, estos que ven ustedes, de dejar que la vida crezca, dejar que la vida crezca, colocados en las pequeñas ranuras donde la vida pues empezó a emerger de una manera natural, ya que el ser humano pues no salía a cortarla. Bien, no duden ustedes, esta es otra acción que hice antes, bastantes años antes, casi 10. No olviden ustedes que la naturaleza nos está vigilando. Yo lo quise con esta acción hacer un poco plausible, palpable, visible, es decir, aunque fuera metafóricamente. Ahí está la naturaleza. Podemos pensar que la naturaleza nos vigila. No sé si han visto ustedes la película de Shyamalan, El Incidente. No les voy a hacer spoiler, pero tiene que ver con esto. La vigilancia de la naturaleza sobre los humanos. Les recomiendo vivamente que la vean, es una película terrible. El Incidente de Shyamalan, y verán cómo aquí también tenía un doble sentido. Era el sentido de la naturaleza nos vigila, la naturaleza nos mira, pero nosotros también despertar nosotros a la naturaleza, despertar a ese bioaprendizaje que es aplicable a cualquier disciplina, cualquier trabajo, cualquier comportamiento humano puede apoyar esa mejora de nuestra realidad si despertamos más a la existencia de la naturaleza. Gracias por escuchar. Aquí estoy a su servicio. Pueden fácilmente encontrarme simplemente con mi nombre por Google y encantados de la vida. Hola, Alberto. Muchas gracias por tu presentación. Bueno, como siempre, muy interesante, muy fascinante tus presentaciones, que realmente es un viaje para entender cómo la naturaleza nos puede ayudar a resolver problemas del ser humano a nivel de lo macro y de lo micro, que es algo muy particular de lo genético, de lo biodigital. También nos hace pensar un poco en el diseño y la arquitectura del futuro. ¿Cómo van a ser las cosas en el futuro, que ya están ocurriendo realmente en el presente, desde tu propuesta? Bueno, ahora tendríamos un espacio de conversación, responder algunas preguntas del público para poder expandir un poco esta conversación. Entonces, la primera pregunta es de José Ignacio, de Chile, de la Universidad de Talca. Él pregunta si hay algún trasfondo filosófico respecto a esta propuesta de lo biodigital, si hay unos fundamentos o planteamientos respecto a la vida, el entorno, la naturaleza, porque sin duda que siempre lo filosófico se cruza en todas las disciplinas. No sé si hay algún planteamiento o tiene una postura al respecto. Bueno, la verdad es que la filosofía nos ayuda a entender qué es lo que estamos haciendo. Porque arquitectos, diseñadores, artistas, pues nos lanzamos a crear y a veces, pues, más que pensar demasiado, nos gusta crear, actuar. Y atrás tenemos a los filósofos que van pensando y nos dan argumentos para entender lo que hacemos, para definir lo que hacemos, para nombrar lo que hacemos. Y por eso, en nuestro grupo, en nuestro instituto, pues, por ejemplo, tenemos un biofilósofo, un filósofo que es especialista en la emergencia de la vida. Es
toda una rama de la filosofía, la emergencia de la vida. Y esto nos ayuda mucho a saber qué es lo que estamos haciendo, a explicarlo. Por supuesto, también tenemos filósofos especialistas en bioética. Y la bioética pues, es necesaria para entender que si vamos a trabajar con elementos de biología, con elementos vivos, si realmente pues, estamos haciendo bien o mal, si estamos haciendo una locura o estamos ayudando, si es correcto o no es correcto. Porque ya digo, nosotros creamos, pero no estamos tanto por filosofar, que se dice. O sea que esto por un lado. Y luego, pues, la filosofía de la vida, es decir, bueno, pues ya más relacionada con la biopoética. O también hay una rama de la filosofía del cuerpo y de la función de los cuerpos, de la vida. Todo esto, ya digo, pues son elementos, sí, que nos cruzamos y son muy interesantes de producir estos cruces, ¿no? Entre filósofos, arquitectos, ya habéis visto genetistas, lo que fuera, biólogos, etc., ¿no? Gracias. Justamente muy interesante porque la propuesta de lo biodigital es transdisciplinaria y esto de lo filosófico, por supuesto, que lo alimenta. Otra pregunta está relacionada con el proceso de diseño. No es lo mismo diseñar hace 50 años con técnicas tradicionales, con métodos clásicos, que con organismos vivos, con sistemas genéticos, con fabricación digital. ¿Cómo crees tú que cambia el proceso de diseño, el proceso creativo para diseñadores y arquitectos con esta propuesta de lo biodigital? Bueno, a ver, esto está en evolución constante. Mira, en el año 2000, cuando finales de diciembre del 99, se produjo una especie de bola informativa en los medios por el desarrollo de la genética. De repente empezaron a descubrirse maneras de trabajar la genética reales, eficaces, y eso produjo que algunos medios empezaron a recogerlo, otros se contagiaron, otros más, y se produjo esa bola informativa por el mundo entero. Eso propició a que en enero del 2000 yo descubriera de alguna manera, es decir, caramba, la genética se ha desarrollado de una manera increíble, aunque Salvador Dalí, en Barcelona, en el Parque Güell de Gaudí, lo profetizó 50 años antes, curiosamente. Y entonces se me ocurrió, es decir, yo soy arquitecto, soy diseñador, entonces llevo las gafas de arquitecto y diseñador todo el día. De repente me viene una bola informativa a modo de alud de genética y yo lo veo desde el punto de vista del arquitecto y del diseñador y digo, bueno, pues si nadie está aplicando esto, lo están aplicando los médicos, los farmacéuticos, incluso los del mundo de la agroalimentaria. Y en cambio, arquitectos y diseñadores, no. ¿Cómo es esto? Vamos a empezar. Y ahí es cuando empecé a montar el grupo de investigación, el máster, todo esto. Y ahí empecé a decir, ostras, la genética tiene una fuerza tremenda y empecé con los genetistas a hacer estas investigaciones sobre manipulación de genes para obtener las funciones que uno quiere. Fíjate que empezamos con la bioluminiscencia, pero la cuestión era decir, si genéticamente yo puedo crear unas paredes que crecen, una casa que crece, eso tiene unas ventajas fabulosas de sostenibilidad, de democracia, de que tú con una semilla la puedas sembrar y te crece ahí la casa, y que esa casa produce semillas. O sea, genéticamente hablando, eso tiene un horizonte infinito. Y evidentemente que cambia la manera de pensar y de actuar un arquitecto y un diseñador. Primero porque tiene que empezar a saber de genética. Pero luego, últimamente, como veis, he empezado con la biomanufacturing, con impresoras 3D de células vivas. Entonces empiezas a ver
que vale, muy bien, sí, la genética, fantástico, pero claro, el problema que tiene es que necesitas investigar muchísimo sobre, como os he comentado, cuál es el interactoma de qué animal, bicho, vegetal quieres aplicar para la capacidad o proyecto que quieres. Y eso pues requiere un tiempo, un gasto o lo que sea. Evidentemente que de aquí 100 años, cuando ya todo esté realizado, pues ya supongo que las cosas ya cambiarán. Pero hoy en día con las impresoras de célula viva, otra vez, esto es otro boom, porque ya no necesitas hacer un cambio genético. Ahora puedes depositar las células vivas allá donde quieres para que crezcan según el producto que tú quieras de diseño, arquitectura o lo que sea. Entonces, evidentemente que todo esto pues requiere o que el arquitecto entienda las capacidades, las posibilidades de concebir con esa nueva tecnología y que sepa de ello o se rodee de un equipo que cada uno pues va a saber de manera multidisciplinar, pues uno sabe de la biología, otro de las células, cómo mantenerlas, uno del laboratorio, otro de la máquina, otro o el que es el que realmente lo diseña, etcétera. O sea que sí, claro, esto lo publiqué yo hace un montón de años en la revista Arquitectura del Colegio de Arquitectos de Madrid, que ponía del casco blanco a la bata blanca, porque el arquitecto ya dejaría de tener el casco blanco de que lleva en las obras para vigilar las obras y pasaría a llevar la bata blanca del científico que está en el laboratorio, pues preparando pues, esas paredes que van a crecer, techos y espacios, ¿no? Muchas gracias, Alberto. Sin duda que es un cambio de paradigma en todo sentido, no solo en la manera de diseñar, en los resultados, incluso en la perspectiva que tú planteas. Hay otra pregunta de Cristian Martínez Mendoza y pregunta cuál es su opinión sobre los proyectos realizados en la Universidad de Stuttgart y el trabajo de Gramasio Kohler en Zurich, en ETH. Son referentes importantes. Bueno, eso, claro, están en la misma línea de lo que hacemos nosotros. Entonces, sí, digo que solo me puede parecer bien porque hacen lo mismo que hacemos nosotros y muchos otros. Ellos quizá pues, han sabido encontrar buenos medios, otros tenemos que estar luchando un poquito más para conseguir los medios necesarios. Ellos pues también saben cómo difundirlo bien. En fin, tienen esa gran suerte, pero evidentemente pues que ellos están ahí también al pie del cañón para desarrollar estas técnicas, estos entendimientos. En fin, ahí estamos, sí. Perfecto. Alberto, hay muchos arquitectos y urbanistas viendo esta presentación, este debate, y una pregunta interesante es, ¿cómo te imaginas, de forma sintética, la ciudad del futuro? No solamente a nivel funcional, sino me imagino que lo importante sería que haya un equilibrio entre todas las especies. Bueno, más bien, cuéntanos cómo visualizas tú la ciudad del futuro a través de lo biodigital. Sí, pues igual se parecen un poco a mi jardín. Mi jardín no recibe la poda nunca de nada. Y entonces viene mi suegro y dice, a ver si podas este jardín que parece una selva. Vale, de eso se trata. El problema es si tienes un vecino que te denuncia. Dice, este no poda y tal. Pero es que hay que cambiar la mentalidad del mundo, del planeta. Lo ponía en alguna de las imágenes. Hemos de tener un nuevo entendimiento de qué es la naturaleza, de qué es el territorio, de qué es el paisaje, de qué es la ciudad. Un nuevo entendimiento, radicalmente nuevo. Y si no echamos mano de la naturaleza, de la potencia terrible de sostenibilidad que conlleva contar con la naturaleza, estamos perdidos. Estamos perdidos. Y por eso también en una de las imágenes ponía, la ciudad del futuro es 50% biológica y 50% digital, o no será. Por ahí va como me imagino las cosas. O sea, hemos de echar mano de la potencia que tiene la biología y la potencia que tienen los medios digitales
para aprovecharlo y sacar un rendimiento que nos permita alcanzar la sostenibilidad, que seguro que tiene que ir por una línea de jungla más que de desierto asfaltado. Perfecto, Alberto. Te agradecemos mucho tu participación. Nos da una visión creativa, transdisciplinaria, incluso holística, que nos abre la mente y nos abre un debate. En realidad, más que cerrar este debate, se abre un debate futuro. Un gusto tenerte, un fuerte abrazo. Que estés muy bien. Encantado, igualmente a todos.